Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos al culto de doctrina para la vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy, 2 de abril del año 2020. Les saluda Nan Morel y en primer lugar quiero enviar un abrazo fraterno a todos los hermanos de nuestra congregación. Espero que estén bien, que el Señor los esté bendiciendo en el lugar donde se encuentran, tanto a nivel nacional como internacional. Sabemos que tenemos audiencia nacional, pero también tenemos hermanos en el extranjero a los que saludamos fraternamente y les deseamos éxitos en todas esas actividades que ustedes están emprendiendo en esas latitudes fuera de nuestro país. Quiero compartirles un pequeño segmento de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice así la palabra: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, la palabra del Señor es nuestra roca, es nuestra fortaleza. Y en este momento que estamos viviendo, pueden venir ríos, pueden venir huracanes, pueden venir pestes, pero si nosotros estamos con la palabra del Señor bien arraigada en nuestros corazones, nuestra fe y nuestra fortaleza van a venir de Él. Y por eso vamos a poder soportar todas estas inclemencias. Y el día de mañana vamos a decir: Gloria a Dios, porque hasta aquí me ayudó Jehová. Les invito, hermanos, que ahora en actitud reverente pongamos este culto en las manos del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en medio de tu gloriosa voluntad está que el día de hoy nosotros podamos estar reunidos de esta forma virtual, escuchando tu palabra, deleitándonos en ella y fortaleciendo nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que todo lo que tú permites que suceda tiene propósitos, y los propósitos para nosotros siempre van a ser buenos, porque tenemos esa esperanza de la vida eterna que solo tú nos has sabido dar por medio de la fe que tú implantaste en nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, que el mensaje del día de hoy sea edificante para todos nosotros y que nos ayude a encontrar paz también, Señor, y a conocer que esos propósitos son propósitos de bien para nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos este medio, y ponemos en tus manos este culto en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos ahora, hermanos, con los cantos al Señor. Prepárese para adorar al Señor ahí en sus hogares. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas y el dolor,
entre estas horas de tentación. Calma y difunde santo vigor y vos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. De paz inundada mi senda está, ocupa el mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Todavía la prueba me tienta Satán, aumenta mi fe, mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Fuente
Continuamos con un segmento muy interesante, hermanos, al que hemos denominado Noticias del Fin, en la voz de la hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a pasar al segmento de las noticias del fin, con las cuales contaremos con 4 noticias. Como primera noticia tenemos el ojo de China en el cielo. Así es el radiotelescopio más grande del mundo que busca pistas sobre el origen del universo. Incrustado en las montañas del sur de China, un gigantesco tazón metálico apunta al firmamento. Es el radiotelescopio más grande y poderoso del mundo y sus creadores dicen que ya está completamente operativo. Su nombre oficial es Radiotelescopio Esférico de Apertura de 500 metros, FAST por sus siglas en inglés, y China lo considera su hoja en el cielo. Tiene medio kilómetro de diámetro. El FAST comenzó a gestarse en la década de los 90. En 2016 realizó sus primeras pruebas operativas y en un reciente anuncio a través de la agencia oficial Xinhua, el gobierno chino informó que a partir de ahora ya está completamente funcional y disponible para los astrónomos de todo el mundo. Sus creadores esperan que las señales que capte el radiotelescopio sirvan para develar misterios relacionados con el origen y la evolución del universo. Sus tareas estarán relacionadas con la búsqueda de ondas, gravitaciones, sondeos de materia oscura e incluso la posible existencia de señales provenientes de civilizaciones extraterrestres. Como el espacio se volvió el nuevo teatro de guerra entre Rusia, China y Estados Unidos, el FAST será una herramienta excelente, le dice a BBC Mundo Victoria Caspi, astrofísica de la Universidad McGill en Canadá. Bill McCutcheon, astrofísico de la Universidad de British Columbia, afirma que este logro es impresionante. El ojo de China en el cielo tiene un rango de visión más amplio que el de otros radiotelescopios, lo que implica que puede descubrir más estrellas, más fenómenos cósmicos y potencial vida extraterrestre, según afirma el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Pekín. Como segunda noticia, tenemos el nopal, la materia prima de un nuevo plástico biodegradable. El nopal, el cactus cuya abundancia y múltiples usos tradicionales lo han consagrado como un emblema nacional de México, suma una nueva aportación al mundo, ser la materia prima de un plástico biodegradable que ayude a disminuir la contaminación y preservar el medio ambiente. La investigadora mexicana Sandra Pascoe desarrolló este nuevo material hecho a base de jugo de la planta, con el que se pueden fabricar objetos como empaques desechables que no contaminen el ambiente. Esta sustancia se mezcla con unos aditivos no tóxicos para obtener el plástico. Estamos pensando en algún tipo de desechables, empaques, ese tipo de productos que no tengan tanta durabilidad de un solo uso, agregó. El uso excesivo de plásticos que tardan mucho tiempo en degradarse ha motivado que varias entidades de México tomen medidas al respecto. En septiembre del 2018, el Congreso de Jalisco aprobó una ley para prohibir que los negocios utilicen bolsas de plástico de un solo uso, que no sean biodegradables, además de otro tipo de productos como pajillas o artículos desechables. La aplicación de esta ley entrará en vigor a partir del 2020. Otros estados ya han modificado sus leyes para prohibir el uso de plásticos. Pascoe espera obtener la patente del plástico para después buscar su producción en masa. Después de las aplicaciones que logremos obtener, pudiera haber una transferencia de tecnología para alguna empresa que esté interesada en la explotación del producto, dijo. Reconoce que a pesar de ser un material amigable con el medio ambiente, no es una solución integral para dejar de contaminar con materiales no reciclables, ya que, asegura, no es tan rápido ni tan factible que se puedan sustituir todos los plásticos. Solo será un granito de arena. Debe haber otro tipo de estrategias de reciclado para evitar que vayan a parar al mar, al campo o al bosque, recalcó Pascoe. Como tercera noticia tenemos: crean botes de basuras inteligentes que regañan a quienes no reciclan correctamente. La compañía canadiense Intuitive desarrolló un sistema de inteligencia artificial IA que implementó en cubos de basura de forma que analiza los productos que las personas van a desechar y les enseña a reciclarlos correctamente, reprochándoles en voz alta cuando no lo hacen bien. La herramienta Intuitive, bautizada como Oscar, está entrenada a partir de WasteNet en una base de datos de más de 1 millón de imágenes de productos que las personas tiran a la basura y la más grande del mundo de este tipo, según sus creadores. Oscar hace uso de la visión computarizada a través de cámaras situadas frente a los botes de basura
para analizar y detectar los productos que las personas van a tirar sin fijarse en la cara de la persona para mantener la privacidad. En aproximadamente medio segundo, la imagen del usuario se compara con la base de datos de WasteNet a través del uso del módulo Jetson TX2 de NVIDIA, que como ha explicado la empresa. Con esta información, los botes inteligentes de Intuitive muestran a través de unas pantallas que incorporan unas explicaciones de qué bote tienen que tirar cada producto o si es necesario separarlo antes de tirarlo, como en el caso de los vasos de papel con tapas de plástico. Esas explicaciones son también sonoras, y la IA de Oscar felicita en voz alta a las personas que reciclan de manera correcta y reprende a quienes se equivocan de contenedor. La nueva tecnología ya se utiliza en 3 ciudades canadienses y una estadounidense para centros comerciales, universidades, aeropuertos y campos corporativos. Como cuarta noticia, tenemos Alter 3. Música a base de números. Un robot dirige una orquesta humana. El androide controla el templo y el volumen del espectáculo en vivo e incluso a veces canta. La premisa es que el propio robot se mueva según su propia voluntad, apuntó su técnico Korobuki Hiraku. El director sobre la tarima no tiene batuta, ni frac, ni tampoco partitura musical, pero el androide Alter 3 está desatando toda una tormenta de notas mientras guía a los músicos de una orquesta sinfónica. El robot tiene rostro humanoide, manos y antebrazos que gesticulan con algo parecido al apasionamiento mientras rebota y gira durante la presentación en vivo de la ópera Scary Beauty de Keishiro Shibuya en el Emirato de Sharjah. Para Shibuya, un compositor japonés, el papel de los robots en nuestra vida cotidiana puede estar aumentando, pero depende de nosotros decidir cómo puede la inteligencia artificial añadir algo a la experiencia humana y cómo pueden crear arte de manera conjunta los humanos y los androides. A veces, el androide se vuelve loco y las orquestas humanas tienen que seguirlo, pero a veces los humanos pueden cooperar muy cómodamente, dijo. Shibuya escribió la música, pero el androide controla el tiempo, el volumen del espectáculo en vivo e incluso canta a veces. La premisa es que el propio androide se mueva según su propia voluntad, dijo su técnico Korobuki Hiraku. Bellium sacó esta conclusión sobre el proyecto: el toque humano se ha perdido. Y como última noticia, Neon, el humano artificial que habitará en el futuro. Nos hemos acostumbrado a que asistentes virtuales como Siri y Alexa nos ayuden con pequeñas tareas y nos brinden información básica. Pero si el presidente ejecutivo de una empresa emergente respaldada por Samsung se sale con la suya, los humanos artificiales se convertirán en los próximos maestros, médicos, asesores financieros y posiblemente en sus amigos más cercanos. Eso fue todo por el segmento de las noticias del fin, hermanos, y que Dios les bendiga. Continuamos, hermanos, y ahora comenzamos nuestro segmento de información. En primer lugar, motivando a los hermanos matriculados en el DFC a mantenerse pendientes de las directrices que sus maestros les harán saber en estos días. También les informo que muy pronto los hermanos de los ministerios de jóvenes y de caballeros estarán enviándonos unos materiales que serán de edificación tanto para los jóvenes de la congregación como para nuestros caballeros. También les invitamos a estar pendientes de todas las opciones que se facilitarán para poder presentar nuestras ofrendas al Señor, ya sea físicamente o ya sea por medio de banca electrónica. Tenemos que contribuir con los gastos de nuestra amada iglesia, hermanos. Esos están permanentemente corriendo y tenemos que cubrirlos. Manténgase pendiente de todos los mensajes de aliento, los pensamientos de vida y las transmisiones que en nuestra iglesia se están preparando permanentemente para nuestra edificación. Ahora les invito a que continuemos con la lectura de un material de edificación en la voz de nuestro querido hermano Alexander Mejía. Buscando a Dios en las Escrituras. ¿Qué pasaría si no tuviésemos una revelación escrita de Dios? ¿Qué atributos podríamos conocer de Él? Solamente lo que nos comunica la creación. Podríamos saber que es todopoderoso. ¿Alguno de nosotros puede crear un átomo? ¿Podemos formar un océano? No. Hay un ser que sí lo hizo. La creación también nos comunica que Dios es un Dios inteligente.
El mundo donde vivimos es tan complejo y cuidadosamente diseñado que solo un ser inteligente pudo haberlo creado. Hay muchas otras cosas que nos comunica la creación acerca de Dios, pero ¿cómo podemos conocer su carácter? Sin la Escritura, nosotros bien podríamos hacernos una imagen falsa de Dios, y lastimosamente muchas veces lo hacemos. Sin la Escritura, estaríamos a ciegas acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Podemos tener una vaga idea de quiénes somos, ya que tenemos un cuerpo y un cerebro que percibe el mundo que nos rodea, pero no podríamos llegar muy lejos. Sin la Escritura, no tendríamos idea de cuán rotos estamos y de qué necesitamos salvación. Podríamos darnos cuenta de que algo no anda bien. No necesitas ser muy inteligente para saber que el mundo está lleno de sufrimiento y maldad, pero jamás encontrarías una solución que satisfaga ese problema. La Biblia es la palabra de Dios revelada para nosotros, humanos imperfectos. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la luz que ilumina nuestra más profunda oscuridad. Dios se reveló a sí mismo en la Escritura. Si queremos conocer a Dios, la Escritura es el lugar perfecto para hacerlo. Dios en su palabra dice que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los suyos. Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al intentar conocer a Dios por medio de nuestra conciencia u opiniones propias, llegaremos a una conclusión torcida y falsa acerca de Dios. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las escrituras y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si nosotros por naturaleza no pensamos lo que Dios piensa, ¿en dónde podemos encontrar lo que Él piensa? En la Escritura. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dios reveló nuestro problema más profundo en la Escritura. La Biblia no es un conjunto de historias desconectadas que se contradicen y que no tienen conexiones entre sí. Es una historia compuesta de muchas historias que apuntan a la gran historia, la historia de la redención. La Biblia enseña que el hombre tiene un problema profundo y grave. Estamos separados de la gloria de Dios por nuestro pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos esclavos del pecado y de nuestras pasiones. No hay nada en nosotros que pueda salvarnos, ni esfuerzos, ni buenas condiciones, ni élites, ni nada que el ser humano pueda producir puede sacarnos de este problema. Desde el principio, Dios fue desplegando su plan para salvarnos. El día que Adán y Eva cayeron, Dios prometió enviar un Salvador a la humanidad. Romanos 3:15 nos dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Dios reveló su plan de redención en la Escritura. Dios no solamente se reveló a sí mismo y nos confirmó nuestro problema, también nos anuncia cómo lo resolvió y nos invita a creerle. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajando para traer salvación a la humanidad. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención nos apunta al Redentor, Cristo. La Biblia trabaja con un hilo conductor buscando un Redentor para nuestras almas y culmina en Cristo. Cada parte de la Biblia apunta al Salvador. Puede indicarnos la necesidad de Él. Job 33:34
nos anuncia que vendrá a salvar. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Isaías 9:6 al 7 nos describe quién es Él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Juan 14:6 desmenuza su obra y sus implicaciones. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nos anuncia que vendrá a juzgar y establecer su reino definitivamente. Apocalipsis 19 del 11 al 21 dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta ahí la escritura. Cristo es nuestro Salvador y Señor, el único que puede remediar nuestro problema, ya que Él y solo Él podía entregarse para recibir el castigo que nosotros merecíamos y salir victorioso. Él es la rectitud en nombre de quienes jamás podríamos ser rectos en nuestra propia fuerza. Él es sabiduría para nosotros que naturalmente somos necios. Él es redención para nosotros, esclavos del pecado sin poder liberarnos. Él es nuestra justificación, porque no hay manera de hacernos justos ante Dios. 1 Corintios 1:30 dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Al acercarnos a la Escritura, humillémonos ante Dios diciendo: Señor de todo lo creado, yo soy una criatura tuya, totalmente dependiente de ti para poder conocerte. Abre mis ojos para verte en este libro donde te has revelado. Déjame ver lo que tú quieres que vea y a quien tú quieres que vea. Que mi corazón sea transformado al descubrirte y contemplarte como realmente eres. Continuamos ahora, hermanos, con nuestro estudio sobre los eventos finales. Un mensaje de edificación que nos ha preparado nuestro querido pastor Julio Durón. Queridos hermanos,
Hemos llegado ya al jueves 2 de abril. Imagínense usted, ya estamos a punto de concluir el primer semestre de este año. La verdad que los días no se han acortado, porque cuando la Biblia dice que los días se acortarán cuando vengan los tiempos del fin, no se refiere a que los días van a tener menos de 24 horas, sino que más bien eso se refiere a que la gran tribulación, que es el contexto donde está ese verso, en Mateo capítulo 24, no durará más de 7 años, porque los juicios van a ser tan terribles, pero tan terribles por la intervención directa de Dios, que si la gran tribulación pasa de los 7 años, no quedaría un ser vivo en la tierra. A eso se refiere ese texto. No tiene nada que ver que los días serán acortados. Lo que pasa es que nosotros sentimos que los días se acortan porque vivimos en afán. Es un mundo acelerado, redes sociales, compromisos, trabajo sin horario, se entra y se sale sin horario, en fin. Pero sentimos que los días se acortan, pero no tienen nada que ver con el texto de Mateo 24. Repito, los días se acortarán, está en el contexto de la gran tribulación, que eso tiene que ver con que la gran tribulación no durará más de 7 años, porque, repito, los juicios de Dios van a ser tan severos, pero tan fuertes, Dios demandando su vindicación de su grande nombre, su santidad y su justicia, que nadie quedaría vivo si pasara un día más allá de los 7 años que Dios ha dispuesto para que esos juicios se den y al final de esos 7 años Él pueda regresar de una manera visible, corporal, judicial y gloriosa, de una manera física, a juzgar a sus enemigos, a arrebatar el gobierno de este mundo al gran usurpador que es Satanás, al falso profeta y a su testigo, que es su interlocutor, para echarlos en el lago de fuego que arde con azufre, juzgar las naciones, juzgar a Israel y seguidamente establecer su reino de gloria de 1000 años sobre esta tierra, sobre la cual Él va a gobernar con vara de hierro. La tierra va a ser renovada, es lo que Mateo nos habla de la palingenesía, que es la renovación física de la tierra en condiciones pristinas, como el huerto del Edén, para tener y mantener su reino de gloria, gobernado con vara de hierro, para luego pasar a la rebelión final durante el milenio, como una prueba para el hombre, de que a pesar de haber sido suprimida la gran fuente de tentación que es Satanás al ser atado durante 1000 años, la maldad siempre está en el corazón del hombre, porque nacerán seres vivos, se revelarán al final cuando Satanás sea desatado, para luego ir a su destino eterno con todos los impíos al infierno de fuego. Y luego el Señor juzgará en el juicio del gran trono blanco, no para dar chance de salvación a los perdidos de todos los tiempos, sino para verificar en los libros que nunca estuvieron inscritos ahí. Y luego la gran Jerusalén, la Jerusalén gloriosa, descenderá del cielo, pristina y gloriosa, donde los santos han morado durante esos 1000 años, y desde ahí han hecho ejercicio de gobierno, tal como el Señor se lo prometió a los discípulos, y entonces desde ahí pues se hará ese gobierno y luego vendrá el estado eterno, donde se fundirá el reino terrenal de Cristo de 1000 años con el reino eterno del Señor, donde Dios será el todo en todos, como dice la Escritura. Este culto precioso de Doctrina para la Vida prácticamente tiene 10 años, creo que nació el siguiente jueves, del 2 de mayo del 2010, nació la iglesia. Tenemos 10 años de estar en este culto, hemos visto un curso de eventos finales, vamos por la lección 42, estábamos por terminarla cuando vino este problema del coronavirus. A nivel mundial no pudimos concluirla. Y ahí estamos viendo la adoración en el milenio. ¿Cómo va a ser la adoración en el milenio? Y eso tiene que ver con el templo que el Señor va a construir allá en el milenio, en la Jerusalén gloriosa, modificada físicamente por los grandes juicios de la gran tribulación, pero favorecida por el poder de Dios, para que sea un anillo pristino en todo el mundo. El Señor construirá ese templo que está escrito en Ezequiel, capítulos 40 al 48, porque el gran objeto de la adoración en el mundo será el Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, gran gobernante glorioso en el milenio, tal como el Señor se lo prometió a David, que uno de su descendencia se sentaría en su trono para siempre. Es el cumplimiento del pacto eterno que Dios hizo con David con juramento, donde es un pacto que solo depende de la fidelidad de Dios para su cumplimiento.
Esos 8 capítulos finales del libro de Ezequiel son bien difíciles, pero con la ayuda de Dios logramos ver las descripciones que tiene ese templo, un templo nuevo que no tiene nada que ver con el templo de Salomón que construyó, ni con el templo que construyeron o que reconstruyeron los judíos tras el exilio de Babilonia, ni tiene nada que ver con el templo de Herodes tampoco. Es un templo nuevo, donde ahí será el centro de oración mundial. Ahí quedamos. Y luego estábamos por iniciar al jueves siguiente, el jueves pasado casi, la lección número 43, que tiene que ver con la relación que van a tener los santos vivos y los santos glorificados, porque van a haber conversiones en el milenio. Mucha gente, todos los que entren al milenio serán convertidos. Ningún impío entrará en el milenio. Todos serán matados y solo justos entrarán al milenio, tanto judíos como gentiles. Y eso se van a reproducir, la edad antediluviana va a ser rescatada, el impío va a morir de 100 años, o sea que Dios le va a dar el chance al impío de poder vivir hasta 100 años, y si no será matado por no haber conocido al Señor. Cosas como esas están ahí descritas, las descripciones del milenio abundan en los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento. Y luego íbamos a ver esa relación, la lección 43, y vamos a comenzar, que es la relación de los santos vivos y de los santos resucitados. Bueno, pero como este programa es abierto, es para muchas personas, mucho más allá de las que son de nuestra iglesia, me alegra que eso esté ocurriendo y han sido bendecidos con estas transmisiones. Vamos a ver un tema, hermanos, que no tiene que ver con la escatología, porque yo quiero ayudar a todas las personas que se están conectando a estas transmisiones en línea con un tema que tiene que ver con la situación que estamos pasando. Y voy a leerles el texto que quisiera meditar, que está en el libro de Santiago. Si usted me ayuda, habrá su Biblia. Santiago capítulo 4, versos del 13 al 16. Este texto casualmente tiene como 2 o 3 meses de estar puesto en el altar de nuestra iglesia, y casi lo pusimos desde inicio de año porque normalmente nosotros hacemos planes, hacemos propósitos, hacemos metas el 31 de diciembre, oramos por ellas y bueno, deseamos un buen suceso y casi estamos seguros de que esas cosas se van a cumplir así. Pero yo quiero, hermanos, que este texto traiga paz a sus corazones, traiga certezas y seguridad de que todo está en las manos de Dios, especialmente en esta situación de este COVID-19 con la cual estamos conviviendo y que está golpeando mucho la fe, la confianza de muchos creyentes, y un poco anonadados porque incluso para muchos de los planes que hicieron o propuestas que tenían para este año, esto como que se los vino a echar al traste. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versos del 13 al 16. Mire lo que dice la Escritura. Voy a leerlo en la versión Reina Valera del 60, que es la más común para todos nuestros oyentes. Tome su Biblia y lea conmigo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar poniendo esto en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por darnos la bendición de poder llegar a cada feligrés de nuestra congregación y muchos otros hermanos de otras congregaciones que están conectados en este momento y están ávidos de escuchar tu santa palabra en medio de propuestas, Padre, por el internet, de noticias, de ir y venir, Padre, de textos mal usados, de meditaciones mal hechas, de predicaciones que en vez de orientar desorientan, de promesas falsas. Y qué mejor ver esto, todo esto que está pasando a la luz de tu santa palabra. Porque tú no eres sorprendido por nada, todo está bajo tu control, bajo tu dominio, bajo tu soberanía. Y este momento en la historia del mundo, Padre, no es un plan B, C, D, E, F, G hasta la Z. Tú tienes un solo plan y tú estás dirigiendo la historia de los hombres. El mundo no será igual después de esta situación y quedará más y mejor calzado
con la profecía bíblica, podremos entender un montón de cosas que están escritas en las Escrituras y que antes de este evento no las podíamos ver así, se miraban como imposibles, pero el mundo va a quedar dispuesto, porque tú estás preparando un futuro mejor para tus redimidos, para tus santos, tú estás trabajando arduamente según tu santa palabra para darnos un mundo mejor, y aquellas moradas que relata el Evangelio de Juan capítulo 14 versos del 1 al 3, donde tú le prometiste a tus discípulos que irías a preparar moradas para nosotros. Gracias te damos porque tu palabra nos da certeza, nos da seguridad. Guíanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el verso 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí Santiago realmente no está en contra de la planificación. La planificación es una bendición. Si no planificáramos, hermanos, si no proyectáramos deseos, si no proyectáramos metas, propuestas, realmente andaríamos perdidos. Hay un principio en administración que a mí nunca se me olvida y es este. El que no planifica, ya planificó fracasar. Aquí Santiago no está en contra de la planificación prudente y sabia, sino que está en contra de aquella planificación que deja fuera a Dios. Ese es el asunto aquí. Y esta es la actitud de los ateos militantes y prácticos. Y lamentablemente es también la actitud de muchos creyentes. Hacen planes sin Dios, no consideran a Dios, no le consultan a Dios, no le preguntan a Dios si está de acuerdo. Como dicen, van elaborando sus cuentos chinos, como que si le podemos dar lata a Dios, vamos cristianizando deseos, y todo aquello que a nosotros nos conviene, como que si a Dios le podemos jugar la vuelta, y Dios así, de una manera tranquila, nos va a poner el visto bueno y se acabó. A eso se está refiriendo el apóstol Santiago, no tomar en cuenta a Dios en los planes, y esa es una actitud pagana, y no es consecuente con una fe salvadora genuina, que somete todo a Dios. Esta es la clave del asunto. Si usted se va al verso 7 de este capítulo 7, lo puede ver mejor. Mire ahí lo que dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él que huirá de vosotros. Ahí, hermanos, nos está diciendo, en el caso específico del verso 7, que no tenemos que andar reprendiendo a demonios, ni andar viendo demonios en la sopa, ni andar echándole la culpa al diablo de nuestros propios errores, ni darle superpoderes al diablo. No significa eso. La manera de resistir al diablo es someterse a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero no solamente someterse a Dios en el sentido de la belicosidad del diablo, sino también someter a Dios todo. De eso se trata este texto. Pongámoslo en el contexto. Aquí nos está pintando Santiago un cuadro, porque recuerde que los remitentes de este epístola de Santiago eran judíos creyentes, y ellos entendían perfectamente lo que le estaba aquí diciendo Santiago. Miren, en aquel tiempo los nobles fundaban ciudades, y eso usted lo puede ver en los libros de Reyes y de Crónicas. Gente de Alcurnia, gente principal fundaba ciudades. Caleb es uno de ellos, fundó ciudades, y muchos de los patriarcas de las 12 tribus de Israel también fundaron ciudades. Y eso tenía esa connotación. Y en el mundo así era igual. Entonces, los judíos eran conocidos como los grandes comerciantes del mundo. Eran muy bien reconocidos. Y cuando un noble fundaba una ciudad, los primeros que buscaba para que la fueran a habitar eran judíos, porque eran reconocidos por sus grandes habilidades comerciales. Es decir, el mundo siempre le dio una oportunidad a los judíos en ese sentido. ¿Por qué? Porque llevaban negocios y tras ellos venía el dinero. Así de sencillo. Eso era favorable para fundar una ciudad robusta y que realmente fuera una buena ciudad con buenas perspectivas de industrias y de generación de empleos y todo lo demás. Entonces aquí se ve como dos judíos frente a un plano, ante un mapa, y donde están viendo un punto donde hay una ciudad recién fundada, como queriendo decir, mira, esta es la oportunidad de nuestra vida, podemos comenzar de cero. Vamos ahí, llevemos nuestra inversión y en un año regresamos llenos de plata. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Pero Santiago le dice aquí que eso no debe de ser así. No debe de ser así.
porque el futuro no está en las manos del hombre, sino en las manos de Dios. No se sabe lo que puede proponer mañana. Hay un dicho en el mundo que dice el hombre propone y Dios dispone, y es un dicho muy cierto. Lo esencial, hermanos, es la incertidumbre del futuro que siempre ha estado grabada en el corazón de los hombres, de todos los pueblos. Por ejemplo, si usted lee lo que escribió Salomón en el Proverbio 27:1, si quiere búsquelo conmigo y leamos ahí. Aquí se ve la incertidumbre por el futuro y cómo debe de abordarse. Ahí lo dice el verso 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y eso es cierto, o sea, toda jactancia es vana, o sea, mire hermano, uno no es dueño ni del siguiente segundo de su vida, ni del siguiente minuto de su vida. Usted puede salir de su casa ahorita, pisar una concha de plátano, se da en el cráneo y hasta ahí nomás llegó. O monta en cólera, le da un episodio cardíaco y hasta ahí nomás llegó, etcétera. Es decir, un atropellamiento, en fin, la vida es frágil. Y respecto a esto también el Señor nos menciona el caso de aquel rico que se jactaba por lo que podía hacer en el futuro, un rico insensato. Si usted busca conmigo en Lucas 12, versos 16 al 21, vamos a buscarlo juntos. Lucas 12 del 16 al 21. Veamos aquí. Lucas 12 del 16 al 21. Vamos a ver aquí. Lucas 12 del 16 al 21. Vamos a ver. Nos dice así. También le refirió una parábola diciendo, la heredad, si estamos bien, ¿verdad? Lucas 12 del 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de él diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y es rico para con Dios. Mire, hermano, cuando Dios envía el citatorio, nadie se escapa. Uno puede hacer los mejores planes para mañana y mañana amanecer literalmente muerto, duro. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo al rico insensato. O sea, hacer planes a futuro sin Dios es una insensatez. Tenemos también el caso de un gran pensador de aquellos tiempos, Séneca, que muchos lo han estudiado en sus niveles medios y de educación superior. Séneca decía, por ejemplo, qué estúpido es hacer planes para la vida de uno cuando ni siquiera el mañana tiene bajo su control. Y en otros sitios, Séneca también dijo, no hay nadie que tenga amigos tan ricos que le puedan prometer el mañana. Es decir, nadie ni el dinero puede comprar el mañana. El mañana es de Dios y eso hay que entenderlo. Esa es una total insensatez. Por ejemplo, Barry, un hombre de letras de la Gran Bretaña antigua, siempre decía a medida que él iba envejeciendo y le hacían propuestas para disertar y todo eso, y él siempre decía de una manera sensata, nunca podré aceptar compromisos para una fecha un poco distante, decía él literalmente. Y él decía, puedo asumir compromisos solo, a corto plazo. Eso es sensatez, eso no es negar planear. Se puede planear, pero se puede planear sometiendo los planes a Dios. Luego el verso 14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí la insensatez está en el pagano militante, pero también en el creyente que no sé cómo puede asumir un estado de cosas así, que planea y arrebatadamente hace las cosas y no toma en cuenta a Dios. Es decir, ignora por completo qué le puede deparar el futuro. Ignora el destino que pueda tener,
porque el futuro solo está en las manos de Dios, hermanos. Y aquí nos da la razón para acuñar este concepto, la parte B de este verso. Lo dice bien claro. Porque no sabéis lo que es vuestra vida. Es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En los tiempos fríos, especialmente aquí en nuestro país, allá en noviembre y diciembre, que todo esto se ha alterado porque ahora tenemos noviembre, diciembre y enero bien calientes. Pero antes usted salía en las mañanas frías y echaba su aliento, soplaba para ver cómo se formaba un vaporcito, una neblinita y luego se desvanecía. Así es la vida del hombre, hermano, frágil. Frágil, frágil. Mire esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. Aquí en nuestro país ya murió un pastor y algunos creyentes han muerto también, creyentes genuinos. Y Dios se los llevó en medio de esta situación. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? El problema está, hermanos, en que cuando nosotros planeamos y dejamos fuera a Dios, creemos que somos dueños de nuestro destino. Y eso no es así. Dios puede y elige sus medios para llevar a sus hijos. Muchas veces queremos como retener a los nuestros, pero más es puro egoísmo. Ellos están sufriendo y es mejor que partan porque están sufriendo mucho. Y aparte de eso, Dios también tiene su derecho de soñar con sus hijos. Y si Él se los quiere llevar porque les sirven más allá, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Eso es lo que está aquí en contexto. Luego nos dice en el verso 15, en lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta debe ser la actitud genuina de un hijo de Dios. Esta debe ser la actitud de una fe salvadora genuina, de un creyente verdadero. Todo lo somete al señorío de Cristo. Veamos dos ejemplos de esto. 1 Corintios 4:19 nos habla muy bien de esto. Acompáñenme en su Biblia, mire cómo enfocaba Pablo su vida. Pablo no iba, como muchos creyentes hoy, dice, yo me dejo guiar por el Espíritu. Dice como que si el Espíritu es un desorden, o dice, qué rica estuvo la alabanza o la reunión en la iglesia, como si el Espíritu Santo fuera un payaso de altar. El Espíritu Santo no hace esas cosas, el Espíritu Santo es Dios. Y hay que honrarlo y hay que glorificarlo porque es coigual en la Trinidad. Está hecho de la misma substancia y de la misma procedencia. Es Dios. El Dios Trino se manifiesta también en el Santo Espíritu de Dios. Pablo planeaba, no era un desorganizado. Él no iba así como guiándose por el Espíritu como muchos creyentes de hoy que dicen que ellos oyen la voz de Dios y que Dios los guía y les dice qué es lo que tiene que hacer. No, Pablo planeaba, pero mire cómo planeaba. Pablo planeaba en la voluntad de Dios y sometía todo a Dios. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 4 verso 19. Vamos a leer ahí. Espero que tenga su Biblia, hermano, en mano y que esté leyendo junto conmigo. 1 Corintios 4, 19. Mire cómo planeaba el apóstol Pablo. Mire lo que dice aquí. Pero iré pronto a vosotros, le dice a los corintios, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Siempre ponía a Dios primero. Es decir, yo hice este plan. Mi deseo es visitarles, dice el apóstol Pablo. Y las razones eran genuinas. Había un gran problema en esa iglesia. Esa iglesia era un desmadre completo. Tenían todos los dones, pero era un desorden. Había rebeldía, había pecado. ¿Qué era lo que no había en esa iglesia? Y él quería poner las cosas en orden. Era un deseo legítimo. Y muchas veces nosotros así decimos, ¿y Dios por qué me hizo esto? ¿Por qué no me permitió hacer esto? ¿Por qué todo fracasó? Bueno, no lo sometimos a Dios. Él es Dios y el futuro está en sus manos, dice Él. Yo me someto, yo quiero ir donde ustedes, si el Señor quiere. Leamos otro texto también, ahí mismo en 1 Corintios 16:7, donde hace una invocación similar. 1 Corintios 16:7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor quiere. Esa es la clave, hermano, para no vivir subyugados a la preocupación, al afán, al no saber qué va a pasar mañana, no sé cómo va a terminar esto, a saber si me voy a morir, a saber si se va a morir este, si se va a morir el otro, y que someta a Dios su plan, deje que Dios trabaje, Dios es soberano, y el someter
a Dios, cada plan a su señorío, va a ser su bendición, su paz también. Esto es importante. Yo quiero ponerles un caso. Por ejemplo, nosotros como iglesia, justo cuando comienza este problema del COVID-19, nosotros íbamos a tener nuestro primer ciclo de conferencias. Nosotros hacemos ciclos de conferencias con hombres calificados, con exégetas, con hombres de testimonio, con hombres que conocen las escrituras. Íbamos a leer, íbamos a estudiar el libro de Levítico completo. Eran 23 conferencias, 2 semanas. Ya estaba el predicador aquí, ya había venido y se vino todo esto, fue imposible. Cualquiera podría decir, no, que qué barbaridad, que cómo Dios nos pudo hacer esto, que pasó esto, que fue culpa de este y del otro. No, hermanos. El propósito era legítimo, queríamos bendecir al pueblo de Dios, queríamos celebrar la antesala de nuestro 10º aniversario junto con el pueblo de Dios. Ya habíamos enviado invitaciones a pastores, a iglesias, ya habíamos tenido confirmaciones de hermanos que iban a estar ahí. Estos eventos la iglesia los hace gratuitos porque la palabra dice claramente, de gracia recibiste y das de gracia. Nosotros no cobramos nada, hermanos, nosotros somos una iglesia que no recibimos $1 y €1 partido por la mitad, ustedes lo saben. Somos una iglesia de autogestión, entre todos, hermanos, hacemos el esfuerzo y estamos primando siempre la capacitación de nuestros líderes, de nuestros miembros de la congregación para que conozcan las escrituras, para que estén cimentados en las escrituras y compartimos junto con el pueblo de Dios esto. Y mire, cualquiera podría decir que frustrante, que barbaridad, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Será que no buscamos a Dios? No, sencillamente. ¿Era legítimo el propósito? Sí, era legítimo. ¿Y qué pasó? No era la voluntad de Dios hacerlo en este tiempo, hermano, lo haremos después. Entonces, eso es someterse. Esta venida del pastor Cornelio Rivera, que es un hombre conocedor del Antiguo Testamento, con libros de profetas menores, con el libro de Ruth recién editado, es un varón de Dios que ya estaba aquí y él a mí me dijo, pastor, en las manos de Dios estamos, Dios es soberano, ¿verdad? Teníamos la mejor intención de hacerlo, y no se pudo, en línea no es lo mismo, era presencial, queríamos celebrar juntos el antesala de nuestro 10º aniversario y no se pudo. Bendito sea Dios que no se pudo, gracias sean dadas a Dios que esto no se dio, no fue su voluntad y así nos lo expresó claramente y nos sometemos a ello. Por lo tanto, así debe ser esto. Luego prosigue Santiago en el verso 15. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la clave en la vida, hermano, para vivir libre de afán y de preocupación. El afán es desgastante, la preocupación es desgastante, especialmente en esto. Estamos oyendo tanta información, la mayoría mala, buena, le dan recetas de mejunjes, de medicamentos, le dicen que no hagas esto, que no hagas lo otro, que ponte mascarilla, que no te la pongas, que no salgas aquí, que no salgas allá. Es terrible el bombardeo que estamos viviendo y eso trae aflicción al alma. Eso no puede ser. Sometámonos a Dios, a su soberanía, a su señorío. Digámosle todos los días, en lugar de esto, Señor, decimos, si tú quieres, podremos hacer esto. Y si mi vida es interrumpida en este periodo, no importa, yo voy a tu presencia. Gloria a Dios sea por eso. No me voy a afanar por eso. Descanso en tus manos. El futuro es tuyo. Yo descanso en tus manos. Luego, fíjense que hay una palabra interesante. Ustedes saben que los moros gobernaron España por algunos siglos hasta que fueron expulsados de allí. Y hay una palabra nuestra que quedó de origen moro en nuestra lengua castellana. Los moros decían siempre una palabra, es esta. Era una frase, Imsa Alá, que quiere decir si Alá quiere. Y de ahí se origina la palabra que nosotros usamos, ojalá. Imsa Alá, si Alá quiere, ¿verdad? Y eso es algo que quedó en nuestro lenguaje, ojalá que pudiera ocurrir, ojalá que se puedan cumplir los planes. Fíjese que en medio de eso, cuando usted pronuncia esa palabra, está diciendo si el Señor quiere, inconscientemente, que usted no lo sabía, pero ya hoy lo sabe. Hay una en los escritos de Platón, él relata un episodio entre Sócrates y él tenía un discípulo muy aventajado que era Alcibíades. Era un buen discípulo de Sócrates y una vez Sócrates le dijo a Alcibíades que hiciera una tarea. Y entonces Alcibíades le dice, bueno, yo voy a hacer esto si quieres Sócrates, que era su maestro.
Y Sócrates le contesta con tono fuerte y le dice: Alcíbiades, no es esa la manera de hablar. ¿Cómo deberías de haberlo dicho? Si Dios quiere. Imagínese usted, un pagano dándonos esa lección. Esa debe ser nuestra oración, que va a traer paz a nuestra alma, va a traer sosiego. Mira, hermano, hay mucho que lamentar de la actitud de muchos cristianos. Por ahí andan haciendo declaraciones, haciendo decretos, ordenándole a Dios, dándole lata a Dios, como que si a Dios le van a torcer el brazo. Tienen a Dios como en una jaulita, tienen un Dios que es como un Alibaba, que le concede sus deseos. No, hermano, Dios es soberano, Dios no es igual a nosotros, eso nos cuesta entenderlo. Dios no es igual a nosotros, Él es Dios, y Dios nunca nos va a dar ni va a aprobar un plan que va a ser una derrota para nuestras vidas, sino traer gloria a su nombre. Por muchas confesiones, declaraciones, ordenamientos de ángeles, que otras cosas hacen, creaciones de atmósferas, aceleramientos, hablan de eso también. Como obligando a Dios y como tirando a Dios contra la pared para que le cumpla deseos y caprichos. Dios no funciona así, hermano, eso es frustrante, porque empiezas a declarar cosas y a confesar cosas y a proclamar cosas y a decretar cosas, hermano, que al final Dios nunca te las va a dar. Y eso te trae gran frustración, porque es un espejismo, es una irrealidad. Ese es un acto soberbio delante de Dios, porque Dios no actúa así. A Dios nadie le puede ordenar ni le puede ir a hacer algo. Ni Dios hace trances, ni trueques, ni pactos con nadie. Dios solo hizo 3 pactos eternos en la Escritura que dependen de su fidelidad. Un pacto con Abraham, un pacto con David y un nuevo pacto. Eso es todo. Pactos así no funcionan. Dios no es un truquero. Dios no es un comerciante de la fe, y eso es frustrante. No podemos relacionarnos con Dios de esa manera. No es Dios, no es así. Es: Señor, yo traigo este plan, esta es mi propuesta, ayúdame, ilumíname, y si tú quieres, Señor, y si es tu voluntad, yo voy a estar alegre con lo que tú me des. La actitud del verdadero creyente no es vivir en parálisis, no es vivir en miedo ni en incertidumbre por el futuro, sino dejar todo en las manos de Dios, con todos nuestros planes, contentos de que no se lleven a cabo si no son la voluntad de Dios. Esa es la actitud del creyente. Ese va a ser tu triunfo en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo, hermanos. El que no tiene esto presente es culpable de arrogancia, es celebrar logros de cosas que no está en el plan darlas en algún momento, si no se dan. Es vivir de una manera arrogante, es tener alardes arrogantes sobre logros anticipados, sobre un negocio o empresa que Dios nunca aprobó, porque nunca fue consultado. Fue un plan hecho en el plano humano en el cual Dios nunca intervino. Por eso dice el verso 16: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Es decir, jactarnos por planes y cosas como que si ya las tuviéramos. Imagina, hermano, desea, Dios te lo va a conceder, es legítimo. ¿Y cómo sabes tú que es legítimo si nunca se lo sometiste a Dios? Si nunca tuviste comunión con Dios. Esa jactancia es mala, dice aquí el apóstol. Todo vivir de esa manera, haciendo planes sin involucrar a Dios y sin buscar la aprobación de Dios en ellos, esperando que a Dios a rajatablas te cumpla y te conceda lo que le estás pidiendo, es jactancia, es soberbia, dice aquí el verso 16, y esa jactancia semejante es mala, dice el apóstol aquí. Y luego concluye el verso 17. Pero antes de eso, hermanos, quiero decirles que esa jactancia, esa presunción de vivir de esa manera, asumiendo que Dios nos tiene que dar a rajatablas y a la fuerza todo lo que le pidamos, es una palabra que en el original tiene que ver con alazoneia, es el término en el griego, y se refería a aquellas personas que prometían curas milagrosas y no curaban nada. Presumían de cosas que no podía hacer. Y eso, hermanos, es axiomático, porque el futuro no está en las manos de los hombres. Y ninguno puede pretender arrogantemente que tiene poder
para decidir sobre su propio futuro. Eso no es cierto, hermanos, no es cierto. ¿Cuántas personas en el mundo se equivocan de esta manera? Y la historia está llena de eso. Habían hecho grandes planes, grandes propósitos, y ni siquiera llegaron 24 horas después y ya estaban hechos cadáver, fríos en 4 tablas. Eso no es así. Por eso toda esta reflexión en el verso 17, el apóstol Santiago concluye de la siguiente manera. Así, léalo conmigo: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, dice Santiago, ya una vez que yo les he explicado esto, que es una manera arrogante, jactanciosa, que Dios condena vivir de esta manera, haciendo planes y haciendo, detallando cosas, sin haber consultado a Dios, sin haber tenido en cuenta a Dios, eso es pecado. Y dice el apóstol Santiago aquí, vivir de esa manera, a sabiendas, después de esto que yo les he explicado, antes vivían en un pecado de omisión porque lo ignoraban, pero ahorita que yo les he dado la información sobre cómo vivir y cómo abordar el futuro y los planes para vivir lejos de opresión y lejos de preocupación y lejos de ansiedad y de miedos, y lo siguen haciendo, esto es pecado, porque ya saben cómo no hacerlo, y hacerlo es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, hay pecados, hermanos, de inacción, y mucha gente dirá, sí, pero yo no hice esta cosa. Pero en muchos casos, hermanos, no haber hecho las cosas que se sabían y haberse quedado en un terreno neutro, eso es pecado y merece condenación, y así lo advierte el apóstol Santiago. No os gloriéis del día de mañana, hermanos. Leo de nuevo el texto. Santiago capítulo 4, versos 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos concluido esta corta meditación de este jueves 2 de abril con Doctrina para la Vida. Un culto hermoso donde en nuestra congregación estudiamos las Escrituras para de esa manera cimentar nuestra fe en Dios y su poder. Dios nos habla a través de su santa palabra y espero, queridos hermanos, que lo haya hecho también en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a concluir este tiempo orando al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra preciosa. No tenemos que vivir ansiosos, no tenemos que vivir en inquietud, no tenemos que vivir bajo el pánico y el miedo, porque nuestra vida está segura en tus manos. Señor, perdónanos si en algún momento hemos tenido expectativas y hemos refunfuñado y hemos renegado y nos hemos enojado contigo porque no se han cumplido cosas que estábamos propuestos a hacer para estos tiempos de crisis. Señor, gracias porque podemos someter nuestros planes y nuestras vidas a ti. Y qué bueno, Padre, si esos planes, esos propósitos y esos anhelos no se cumplen, y si eso está dentro de tu voluntad, te damos infinita gracia. Gracias, Padre, porque lo que se ha cumplido y por lo que no se ha cumplido. Gracias, Señor. Tú eres un Dios soberano, tú eres Padre, tú eres nuestro consejero, nuestro guía y conductor, y todo lo que tú decidas para nuestras vidas estará bien. Te pedimos que protejas y guardes cada miembro de nuestra congregación y de toda iglesia alrededor del mundo, cada pastor, cada familia pastoral, cada esposa de pastor, Padre, cada hijo de pastor, cada feligrés, Padre, y sus familias y dependientes. Rogamos que puedan ser sensatos, que puedan ser sabios, que aprendan a obedecer y a disciplinarse y a guardar todas las reglas de higiene, Padre, para no caer en contaminación de este mal que está ya arrebatando tanta gente en el mundo. Señor, gracias. Y si tú decides interrumpir nuestra vida en medio de esta crisis, igual, gracias te damos. Eres un Dios soberano y tú sabes lo que estás haciendo con nuestra vida. Lo hermoso de esto es que estemos vivos, que estemos vivos o que muramos, somos del Señor. Y tenemos un destino eterno que no va a ser interrumpido, Padre, por nada ni nadie en este mundo. Nadie nos puede separar de tu amor. Ponemos nuestras vidas,
ponemos nuestras familias, ponemos nuestras iglesias en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Te damos gracias infinitas, Padre, por la bendición de poder participar de este tiempo en este culto de doctrina para la vida. En tus manos quedamos, bajo tus cuidados, bajo tu protección y bajo tu bendición. No falte nada en las casas de mis hermanos, en nuestra iglesia, en este país y en otros países de hermanos que están escuchando esta predicación. Tengan todo lo necesario en sus casas, no le falte nada. Rinda la comida, rindan los abastos, rindan los medicamentos y tengan mentes despejadas y corazones despejados de todo temor y de toda angustia, de todo pesar, y vivan agradecidos con Dios, sometidos a Dios como fruto de una fe genuina y verdadera, y como creyentes verdaderos, sometiendo todo al señorío de Cristo. Así te damos las gracias infinitas en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, bendito sea el nombre del Señor y la paz, gracia y paz a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por esta enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Ahora les invito, hermanos, que para despedir el culto nos dirijamos al Señor en oración. En actitud reverente inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos has presentado por medio de tu palabra un mensaje fresco, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos permite tener paz. Gracias porque tú todo esto ya lo habías planeado desde antes de la creación del mundo para que nosotros pudiéramos recibir paz por medio de tu palabra y por medio de la salvación que nos da el Señor Jesucristo. Venimos ante ti a presentar las ofrendas, Señor, estas ofrendas que en este momento tú sabes que es complicado presentártelas, más que todo por las limitaciones que tenemos y restricciones, dada la situación que está viviendo nuestro país. Pero venimos con mucho amor a presentarlas y esperamos, Señor, que tú las recibas también con amor. Ponemos en tus manos nuestra iglesia, ponemos en tus manos los planes de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, ilumínanos para poder seguir ejerciendo este trabajo precioso de presentar las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Ponemos en tus manos a nuestro pastor y a cada una de las personas que está trabajando fervientemente en el servicio del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, con esto finalizamos el día de hoy y les invito a estar pendientes de cada una de las transmisiones de nuestra querida Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia.